El aire en la sala médica del complejo orbital Erebus 4 era tan limpio que dolía al respirarlo. Todo parecía diseñado para borrar cualquier traza de humanidad, las paredes lisas, el zumbido constante de los filtros, el brillo azul que bañaba cada superficie metálica. El doctor Alejandro Ruiz llevaba más de 12 horas sin dormir. No podía apartar los ojos del tanque de contención donde descansaba la paciente recién llegada. Una mujer de piel luminosa, casi translúcida, cubierta por filamentos iridiscentes que se movían como si respiraran por sí mismos. El informe preliminar decía que era una borin, una especie que apenas había tenido contacto físico con los humanos. Se suponía que este examen médico sería el primero realizado con consentimiento directo, una oportunidad histórica para establecer confianza entre ambas razas. Pero cuando Alejandro vio el rostro de la mujer dentro del tanque, supo que aquello no sería solo un experimento clínico. Había algo en su mirada, algo profundamente vivo. Cuando el cristal se abrió con un siseo, la mujer dio un paso hacia afuera, tambaleándose. Su cuerpo, alto y elegante, parecía hecho de luz líquida. Tenía los ojos más extraños que Alejandro había visto, un violeta intenso que parecía moverse dentro del iris, como una nebulosa. Él intentó sonreír. Soy el doctor Ruiz. Estás a salvo aquí. Solo quiero asegurarme de que tu sistema se estabilice después del salto gravitacional. La mujer no respondió. Su respiración era rápida, sus músculos tensos. El traductor en su cuello emitió un zumbido débil antes de adaptarse a la frecuencia de su voz. ¿Eres humano?, preguntó ella finalmente, con un tono suave pero cargado de desconfianza. Sí. Y tú debes ser Liria, ¿verdad? Ella inclinó apenas la cabeza. Me dijeron que examinarías mis piernas. Solo para evaluar los efectos de la criotransferencia. Hay riesgo de necrosis muscular. Cuando Alejandro tomó el escáner óseo, Liria retrocedió un paso. La luz del instrumento reflejó el brillo de su piel. ¿Qué es eso?, dijo con un leve temblor en la voz. Un analizador de tejido. No te hará daño. No lo pongas en mis piernas, susurró, mirándolo con una mezcla de miedo y orgullo. Alejandro bajó el escáner lentamente y se arrodilló frente a ella, intentando parecer menos amenazante. Liria, si no lo hago, podría quedar una lesión interna. Prometo que no dolerá. Ella lo observó con atención, midiendo cada palabra, cada respiración. Luego asintió con lentitud. Si me haces daño, lo sabrás. Alejandro sonrió, pero su pulso se aceleró. Había leído informes sobre la fisiología borin. Su piel estaba cubierta por microreceptores capaces de registrar cada variación de temperatura, cada vibración, cada intención. Eran capaces de sentir incluso la emoción detrás del tacto. Apenas acercó el escáner a su muslo, el aire cambió. Liria se estremeció como si un rayo la hubiera recorrido. Sus pupilas se dilataron. ¿Te duele?, preguntó él, preocupado. No, es una sensación que no conozco. ¿Te molesta? No sé cómo describirlo. Es cálido, pero también me quema por dentro. Alejandro detuvo el escáner. La observó con detenimiento, su respiración era irregular, su piel resplandecía con una energía apenas visible. Algo en su interior estaba reaccionando a él. Tal vez sea una respuesta nerviosa a la proximidad, dijo, intentando racionalizar lo que veía. No, interrumpió ella, su voz más baja. No es nerviosa. Es tu intención. Él frunció el ceño. ¿Mi qué? Tu energía. Tus pensamientos. Lo siento a través del contacto. Liria se acercó un paso, apenas un suspiro de distancia entre ambos. Su cuerpo emitía un calor suave, diferente a cualquier cosa que Alejandro hubiera experimentado. Tu toque no fue médico. Fue humano, susurró ella, con una mezcla de acusación y curiosidad. Alejandro tragó saliva. Yo solo trataba de ayudarte. No mientas. Los humanos tienen un pulso diferente cuando mienten. Y el tuyo acaba de cambiar. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El silencio era tan espeso que se podía oír el latido compartido de sus corazones, desfasados al principio, pero acercándose, sincronizándose. Alejandro intentó apartarse, pero Liria extendió su mano y lo detuvo. Su tacto fue leve, pero una corriente eléctrica atravesó su cuerpo. Tu piel está fría, dijo ella, con un tono que parecía una caricia. La mía necesita calor para sanar. Puedo ajustar la temperatura ambiental. No. Quiero el tuyo. Sus palabras lo dejaron sin aire. El protocolo médico prohibía cualquier contacto físico innecesario,
pero la mirada de Liria lo paralizaba. Había en ella una mezcla de temor, inocencia y algo que se parecía demasiado al deseo. Cuando el escáner volvió a tocar su pierna, Liria cerró los ojos. El brillo bajo su piel aumentó hasta iluminar la sala con tonos violetas y dorados. Cada respiración suya parecía una melodía que hacía vibrar el aire. Alejandro apartó el instrumento y, sin pensarlo, apoyó suavemente su mano en el mismo lugar donde había escaneado. Liria abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué haces?, preguntó, con voz entrecortada. Intento entender cómo reacciona tu cuerpo. Entonces escúchalo, dijo ella. Y el silencio volvió. Pero ya no era clínico. Era vivo, palpitante. Alejandro notó cómo su pulso se alineaba con el de ella. El monitor de laboratorio comenzó a emitir un pitido constante, sus ondas cardíacas se sincronizaban. Liria lo miró fijamente, como si descubriera algo que no quería aceptar. Esto no debería pasar, dijo, retrocediendo un paso. ¿Qué ocurre? Si un humano y un borin sincronizan su pulso, el vínculo empieza. ¿Vínculo? Una unión energética. Es irreversible. El doctor Ruiz se quedó inmóvil. Todo lo racional dentro de él gritaba que se detuviera, que rompiera el contacto, que lo reportara. Pero la parte humana, la que latía bajo su bata estéril, solo pensaba en el temblor de sus dedos, en la respiración compartida, y en la certeza de que algo, mucho más grande que la ciencia, acababa de comenzar. El amanecer artificial de la estación Erebus 4 bañaba los laboratorios con una luz dorada que intentaba imitar la calidez de un sol inexistente. Alejandro no había dormido. Había pasado la noche revisando los registros biométricos de Liria, buscando una explicación científica al fenómeno que acababa de presenciar. El sistema mostraba lecturas imposibles. Su pulso cardíaco, su frecuencia respiratoria y hasta su temperatura corporal se sincronizaban con las de la alienígena cuando estaban a menos de 1 metro de distancia. Era como si el aire mismo se comportara diferente entre ellos. Había enviado un informe parcial a su superior, omitiendo los detalles más delicados. No mencionó el contacto físico, ni la conexión energética, ni el momento en que el monitor dejó de registrar 2 cuerpos separados. Era un riesgo, pero no podía permitir que la sometieran a un protocolo de aislamiento. La puerta se abrió sin previo aviso. Liria entró, cubierta por una túnica blanca que flotaba alrededor de su figura como humo líquido. Su mirada era distinta, más tranquila, pero su tono seguía cargado de desconfianza. «Viniste antes de lo previsto», dijo Alejandro, intentando mantener la compostura. «No podía dormir», respondió ella. «Mi cuerpo no entiende este aire. Es demasiado quieto. La atmósfera está filtrada, sin bacterias, sin olores. Es lo más seguro para ti». «Seguro, sí, pero no vivo». Caminó lentamente hacia él. Sus pasos eran suaves, casi inaudibles, y cada vez que se movía, el aire se llenaba de un brillo sutil. Alejandro intentó centrarse en la pantalla, pero su presencia lo perturbaba. No era solo curiosidad científica, era algo que le tensaba el pecho y le hacía olvidar la lógica. «Debemos continuar el examen neurosensorial», dijo, intentando recuperar el tono profesional. «¿Eso significa tocarme otra vez?», preguntó ella, con una sonrisa apenas perceptible. «Es necesario para estudiar tus reacciones. Si no lo hacemos, no podré determinar por qué te afectó el escáner de esa manera». Liria se acercó aún más. Estaba tan cerca que Alejandro pudo ver cómo su piel cambiaba de color con la respiración, pasando del violeta al plateado. «Los humanos buscan razones para todo», susurró ella. «Pero lo que sientes no siempre puede medirse». «Yo no», intentó decir él, pero ella lo interrumpió. «Sí, lo sientes. Cuando tu mano me tocó, mi cuerpo reconoció algo antiguo. Algo que no debería existir entre nosotros». Alejandro tragó saliva, luchando por mantener su voz firme. «Quizá fue una reacción química. Una liberación de feromonas cruzadas. Llamas química a lo que temes comprender», respondió Liria, observándolo con una calma inquietante. Ella se sentó sobre la camilla de análisis y lo miró fijamente. «Si vas a continuar el examen, hazlo. Pero esta vez, quiero mirarte a los ojos mientras lo haces». Alejandro asintió lentamente. Tomó el escáner sensorial y lo activó. El aparato emitió una tenue vibración. Cuando acercó el instrumento al costado de su pierna, la piel de Liria reaccionó con un resplandor suave, como si la luz respirara. «Tu sistema nervioso está reaccionando de nuevo», murmuró él. «Estás liberando energía desde el plexo inferior. ¿Y tú?».
Preguntó ella sin apartar la mirada. ¿Qué? Tu pulso acaba de cambiar otra vez. Él dudó. Estoy concentrado. No. Estás conteniéndote. El escáner tembló en su mano. Ella lo notó, y sin decir nada, colocó sus dedos sobre los de él. El contacto fue inmediato, ardiente. Una corriente invisible recorrió sus brazos hasta fundirse en un mismo latido. No, deberías hacer eso, susurró Alejandro, intentando apartarse. Pero tú tampoco deberías temblar así, respondió ella. Sus dedos se entrelazaron sin querer. La energía que fluía entre ambos parecía tangible, como si el aire vibrara con cada respiración. El monitor comenzó a emitir un sonido irregular, dos ondas cerebrales distintas buscando un punto en común. Alejandro la miró, y por un instante, el laboratorio desapareció. Solo existía ella, la luz de su piel, el ritmo compartido que los envolvía. Liria apartó la vista, pero no soltó su mano. Mi especie reacciona a las intenciones, dijo con voz baja. Cuando alguien nos toca con curiosidad, sentimos frío. Cuando nos toca con miedo, sentimos dolor. Pero cuando alguien nos toca con deseo, su respiración se cortó. Entonces el cuerpo se abre. Alejandro se quedó inmóvil. No podía negar lo que sentía. Su corazón latía con fuerza, no por el miedo, sino por la intensidad del momento. Yo, no quería cruzar esa línea, murmuró. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No tuvo respuesta. El escáner cayó suavemente sobre la mesa mientras ambos permanecían en silencio. Ella observó sus manos, luego volvió a mirarlo. Tus ojos cambian cuando intentas mentir. Se dilatan, se oscurecen. Eres demasiado observadora. Eres demasiado transparente. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue tenso, cargado de algo que ninguno de los dos podía romper. Liria giró la cabeza hacia el ventanal. Desde allí, el espacio se extendía como una inmensidad oscura salpicada de estrellas. Mi mundo no conoce el contacto humano. En mi cultura, tocar es un acto sagrado. Si alguien pone sus manos sobre otro, no es para analizarlo, sino para compartir su alma. Alejandro la escuchó sin atreverse a moverse. Entonces lo que hice fue una falta grave, dijo él con voz apagada. No. Fue un despertar. Liria se levantó despacio, su túnica rozando el suelo como una ola de luz. Pero si sigues negándolo, te destruirá por dentro. Él la miró. La forma en que se movía, la serenidad de su voz, el brillo en su piel, todo parecía diseñado para quebrar la distancia entre razón y deseo. No deberías estar aquí sin supervisión, dijo él finalmente, intentando recuperar el control. ¿Y quién va a detenerme? Preguntó ella, acercándose de nuevo. Tú. Alejandro no respondió. Liria alzó una mano y la apoyó sobre su pecho, justo sobre el corazón. Este pulso, ahora late igual que el mío. No puedes negarlo. Él cerró los ojos un instante. Sentía la presión suave de su palma, la calidez que atravesaba la tela de su uniforme. Cada fibra de su cuerpo pedía moverse, acercarse, rendirse. Cuando abrió los ojos, ella sonreía. Tu ciencia te dirá que esto no tiene sentido. Pero tu cuerpo ya lo ha entendido. Alejandro dio un paso atrás, respirando con dificultad. Liria, esto no puede continuar. Entonces detente. Pero no lo hizo. Ella se giró, caminando hacia la puerta. Antes de salir, volvió la cabeza ligeramente. Los Borin no olvidan el primer toque, humano. Si vuelves a poner tus manos sobre mí, no será un examen. Será una unión. Y desapareció tras la puerta, dejando al doctor Ruiz solo en la sala, rodeado de monitores que aún parpadeaban con los ecos de una sincronía que ya no podía romperse. El aire olía diferente. Por primera vez en la estación, Alejandro sintió que el laboratorio estaba vivo. El laboratorio permanecía en penumbra. Los monitores lanzaban destellos débiles, iluminando el rostro cansado de Alejandro Ruiz. No había dormido en 2 días. Desde el momento en que Liria había abandonado la sala, su mente no había conocido descanso. Había revisado los datos una y otra vez, buscando una explicación racional. Pero las lecturas no mentían. Cada vez que Liria se encontraba cerca de él, sus sistemas nerviosos se alineaban, sus impulsos eléctricos se volvían casi idénticos, como si una frecuencia invisible los conectara. Era un fenómeno imposible, algo que desafiaba todo lo que conocía sobre biología. Sin embargo, lo más inquietante no eran los números, sino lo que sentía. Cada vez que pensaba en ella, su cuerpo reaccionaba como si su presencia estuviera cerca, aunque ella estuviera a varios módulos de distancia.
El sonido de la puerta automática interrumpió su concentración. Liria entró sin esperar permiso. Llevaba una expresión cansada, su piel menos luminosa de lo habitual. No puedo respirar bien, dijo en voz baja. Alejandro se levantó enseguida. ¿Desde cuándo? Desde hace horas. Cada inhalación me arde por dentro. Ella intentó mantenerse en pie, pero sus piernas temblaban. Antes de que cayera, Alejandro la sostuvo. La sensación fue inmediata, un calor intenso lo recorrió desde las manos hasta el pecho. Su respiración se aceleró. Tu temperatura corporal está aumentando, murmuró, mientras la ayudaba a sentarse sobre la camilla. Tu sistema energético parece desestabilizado. Activó el panel médico y los sensores detectaron una sobrecarga en los nervios lumbares y femorales de la alienígena. Su piel centelleaba como si luces diminutas recorrieran su cuerpo. Voy a conectarte al generador de pulso, dijo él. Regulará tu energía y estabilizará la sinapsis. Liria lo miró con inquietud. ¿Qué hará exactamente? Enviar impulsos rítmicos a través de tus terminaciones nerviosas. Tu cuerpo los absorberá y equilibrará su flujo. ¿Y dónde lo colocarás? En tus piernas. Su expresión cambió. Dio un paso atrás. No. No pongas eso dentro de mí. No hay otra forma, Liria. Si no lo hago, podrías entrar en un colapso neurológico. Ella respiró hondo, temblando. Su voz bajó casi a un susurro. Hazlo, humano. Pero mírame mientras lo haces. No apartes la mirada. Alejandro asintió. Con movimientos lentos, preparó el generador. Era un dispositivo pequeño, metálico, con filamentos de luz azul que se extendían al activarse. Cuando acercó el emisor a la piel de su muslo, Liria cerró los ojos. La primera descarga fue leve, casi imperceptible, pero la segunda hizo que su cuerpo se arquease. Un gemido, mezcla de dolor y placer, escapó de sus labios. Alejandro retrocedió de inmediato. ¿Te duele? No lo sé, siento algo que no puedo controlar. Mi energía está buscándote. Las lecturas en la pantalla se volvieron caóticas. Las ondas neuronales de ambos se mezclaban de nuevo, como si la máquina los conectara más profundamente que antes. Liria lo tomó de la muñeca. No me sueltes. Debo ajustar la frecuencia. No. Si lo haces, me romperé por dentro. Quédate. Alejandro dejó que su mano permaneciera sobre la suya. Sintió el pulso de la alienígena correrle por el brazo, como un río cálido. La intensidad aumentó, y las luces del laboratorio parpadearon. Tu energía está desbordando el sistema, advirtió él. Necesito desconectarte. Si lo haces, me perderás, respondió ella entre jadeos. No entiendes lo que pasa. No es el generador. Eres tú. Sus palabras lo golpearon. Por un momento pensó en retirarse, en activar la alarma médica, pero algo más fuerte lo detuvo. Se inclinó hacia ella. Explícame, pidió, su voz más baja de lo que pretendía. Cuando tocaste mi cuerpo por primera vez, tu energía entró en mí. La reconocí. No como enemiga, sino como algo que mi especie no había sentido jamás. Por eso estoy así. Tu frecuencia, me está cambiando. El brillo de su piel se volvió más intenso, iluminando toda la sala. Alejandro sintió una presión extraña en el pecho, como si su propio corazón respondiera al llamado de ella. La corriente del generador vibraba entre los dos, mezclando lo físico con lo emocional hasta que ya no supo distinguir uno del otro. Liria apoyó su frente contra la suya. Su respiración era irregular, cálida, viva. ¿Lo sientes? Susurró. Sí, pero no deberías sentirlo. Y sin embargo lo haces. El tiempo pareció detenerse. La máquina emitía un zumbido constante, las luces parpadeaban, y sus cuerpos seguían conectados. No había espacio para la ciencia ni para la ética, solo para el pulso compartido que crecía con cada respiración. Alejandro deslizó su mano hacia el generador, pero antes de desconectarlo, Liria tomó su rostro entre las manos. Su piel brillaba con un resplandor dorado. No tengas miedo, humano. No voy a romperte. ¿Qué me estás haciendo? Nada que tú no me hayas hecho primero. Una corriente invisible los envolvió, y de pronto el generador colapsó. La energía se dispersó por el laboratorio como una ola de calor. Alejandro la abrazó instintivamente, protegiéndola del estallido. Cuando el resplandor se disipó, ella respiraba con calma, apoyada en su pecho. El silencio posterior fue absoluto. El monitor médico mostraba una sola línea de energía,
continua, como si ya no existieran dos frecuencias distintas. Liria abrió los ojos lentamente. Tu cuerpo y el mío ya no están separados. He visto dentro de ti, Alejandro. He sentido lo que ocultas. ¿Y qué viste? Soledad. Pero también deseo. Sus palabras lo desarmaron. La miró en silencio, incapaz de negar lo evidente. Lo que ocurrió aquí, nadie debe saberlo, dijo finalmente. Lo sé. Pero aunque calles, el vínculo seguirá creciendo. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lo noten? No lo sé. Pero ya no podrás ocultar tus latidos. Mi energía los lleva grabados. Si alguien se acerca demasiado, lo sentirá. Ella apoyó su mano sobre su pecho una vez más. Tu corazón late como el mío. Eso significa que estamos conectados más allá de la carne. Alejandro no respondió. La abrazó sin pensar, solo por instinto, y ella lo permitió. Por primera vez desde que llegó a la estación, Liria no temblaba. Y él, que había pasado la vida temiendo las consecuencias de cada acción, comprendió que algunas uniones no se eligen. Afuera, en los corredores del complejo, los sensores comenzaron a registrar una anomalía energética proveniente del laboratorio médico. Pero dentro, el doctor Ruiz no escuchó las alarmas. Solo escuchaba dos respiraciones al unísono. Dos corazones latiendo como uno. El amanecer artificial de la estación Erebus 4 se filtraba a través de las láminas translúcidas del laboratorio. Todo parecía en calma, pero Alejandro no podía dejar de sentir que algo había cambiado en el aire. La temperatura era diferente, las luces parpadeaban con un ritmo irregular, como si el entorno respondiera a una frecuencia invisible. Liria dormía sobre la camilla médica, envuelta en una manta térmica. Su respiración era profunda, tranquila, y su piel brillaba con un tono nuevo, más cálido, más humano. Alejandro la observaba en silencio desde el panel de control, sin saber si debía temer o maravillarse. En su piel había aparecido algo que no estaba allí la noche anterior, una espiral luminosa, suave, que parecía moverse con cada latido. Acercó su mano temblorosa y la tocó. La luz reaccionó al instante, extendiéndose como una llamarada suave por su brazo hasta fundirse con su piel. Retrocedió sorprendido. No puede ser, murmuró. El sensor de laboratorio detectó la misma firma energética en su propio cuerpo. Había sido marcado también. Liria despertó, abriendo lentamente los ojos. ¿Qué ocurre?, preguntó con voz adormecida. Alejandro le mostró su brazo. Esta marca apareció en mí después de anoche. ¿Y tú? ¿Tienes lo mismo? Ella lo miró, confundida al principio, pero pronto su rostro cambió. No era miedo. Era asombro. En mi cultura, eso solo ocurre durante un enlace de energía vital, dijo ella. Es una unión. ¿Unión? ¿Entre nosotros? Sí. Cuando dos cuerpos sincronizan su esencia, el universo los reconoce como uno solo. Ya no somos dos entidades separadas. Alejandro dio un paso atrás, tratando de asimilarlo. ¿Estás diciendo que compartimos la misma energía? Más que eso, respondió ella. Compartimos destino. Si tú mueres, yo también. Si sufres, lo siento. Si piensas en mí, lo escucho. El silencio que siguió fue pesado. Alejandro la miraba, tratando de entender cómo algo así era posible. Todo lo que conocía sobre biología, sobre ciencia, sobre lógica, se desmoronaba frente a aquella mujer. Esto es imposible, dijo finalmente. Lo imposible ocurre cuando los corazones no piden permiso a la razón, susurró Liria. Se levantó lentamente. La manta cayó al suelo y por un instante, el resplandor de su piel bañó toda la sala con una luz dorada. No temas, Alejandro. No es una maldición. En mi especie, el vínculo es sagrado. Significa que una vida protege a la otra. Pero los protocolos, si el Consejo lo descubre, nos ejecutarán. Está prohibido cualquier contacto genético entre especies. Liria caminó hacia él, sin apartar la mirada. Entonces no lo descubrirán. No podemos ocultar esto. Ya hay lecturas anómalas en el sistema. Bórralas. No puedo. Todos los registros están almacenados en la red central. Ella apoyó su mano en su pecho. El mismo calor que había sentido la noche anterior volvió a recorrerlo. Escúchame. En mi mundo, cuando dos están marcados, la energía de ambos puede interferir con la tecnología. Si aprendemos a controlarla, podemos desaparecer de su vigilancia. Alejandro la miró sin saber si creerle. Pero cuando la marca en su brazo comenzó a brillar al mismo ritmo que la de ella,
entendió que la conexión no era simbólica. Era real. ¿Cómo la controlamos? Preguntó. No la controlas. La sientes. Ella tomó su mano y la colocó sobre su pecho. Su corazón latía con fuerza, pero no era un ritmo ajeno. Era el suyo, reflejado, repetido. Cada vez que tu mente se calma, la marca se apaga. Si dejas que el miedo domine, se enciende. Lo que sientes alimenta nuestra unión. Alejandro cerró los ojos, intentando respirar hondo. La luz en su brazo titiló y luego se desvaneció. Así, dijo ella, sonriendo con suavidad. Tu control emocional es fuerte. Por eso la marca te eligió. Un pitido interrumpió el momento. En la consola, un mensaje parpadeaba. Irregularidad energética detectada en el laboratorio de biología interestelar. Inspección programada en 30 minutos. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Vendrán a revisar el laboratorio. Si ven los datos, lo sabrán todo. Entonces debemos salir de aquí, dijo Liria. Él negó con la cabeza. No podemos. La estación está sellada. Cada módulo tiene sensores biométricos. Déjame intentarlo, dijo ella, avanzando hacia la puerta. Cerró los ojos. Su piel se iluminó de nuevo, la marca pulsando con fuerza. Los sensores del marco de la puerta emitieron un ruido estático, y de repente, se apagaron. La compuerta se abrió sin sonido alguno. Alejandro la observó con incredulidad. ¿Qué hiciste? Usé nuestra energía. La conexión entre nosotros confunde a los sistemas humanos. No saben cómo leer algo que no pertenece a una sola vida. Salieron al pasillo. La estación estaba silenciosa, solo se escuchaba el zumbido lejano de los generadores. Caminaban rápido, pero con cuidado. Alejandro sentía el pulso de Liria dentro de su pecho, marcando el ritmo de sus pasos. Se detuvieron frente a un ventanal que mostraba el espacio exterior. Miles de estrellas flotaban sobre el vacío. Liria apoyó su mano contra el cristal. ¿Ves eso? Dijo. Mi planeta está más allá de ese cinturón de asteroides. Si llegamos a una nave auxiliar, puedo llevarte allí. No puedo abandonar mi puesto. Ya no tienes un puesto, Alejandro. Ahora eres parte de mí. Sus palabras resonaron en su mente con una certeza inquietante. Parte de ella. Parte de una vida que no era humana. No sé si puedo hacerlo. Entonces deja que te lo muestre. Liria se acercó y colocó su frente contra la suya. El contacto fue inmediato, eléctrico. En su mente, Alejandro vio imágenes, un cielo violeta cubierto de auroras, océanos de cristal, ciudades flotantes y 1.000.000 de voces que cantaban en una lengua desconocida. Este es mi mundo, susurró ella dentro de su mente. Y si sobrevivimos, será el tuyo también. Alejandro abrió los ojos. Ella lo miraba con una mezcla de ternura y determinación. Liria, esto va más allá de nosotros. Si el Consejo se entera de que un humano y un Aborín están enlazados, lo usarán como arma o como excusa para una guerra. Entonces ocultémonos. El pitido del sistema de seguridad volvió a sonar, más fuerte esta vez. La inspección se adelantaba. Liria lo tomó de la mano. Elige ahora, Alejandro. Quedarte y morir por obedecer tus reglas, o venir conmigo y vivir según tu propio pulso. Él miró su marca, brillante bajo la luz artificial. Podía sentir su corazón latiendo dentro del de ella, y en ese instante comprendió que ya no había marcha atrás. La abrazó. Si huimos, nunca podremos volver. Entonces no miremos atrás. Las luces de emergencia comenzaron a encenderse. En los pasillos, las alarmas se alzaron como ecos distantes. Pero dentro del laboratorio, solo existían ellos dos, enlazados por una fuerza que ningún protocolo podría explicar ni separar. Liria sonrió. Tu mundo acaba de terminar, Alejandro. Bienvenido al mío. Y juntos, cruzaron la puerta hacia lo desconocido. Las luces de emergencia bañaban los pasillos con destellos rojos intermitentes. El sonido metálico de las puertas cerrándose resonaba como un eco constante. La estación Erebus 4 había pasado al modo de contención total, y los altavoces repetían la misma advertencia: anomalía energética detectada. Acceso restringido. Todo el personal debe permanecer en sus puestos. Alejandro corría junto a Liria, guiándola por los corredores secundarios, donde las cámaras no habían sido reactivadas todavía. Cada respiración era un esfuerzo. No por el cansancio físico, sino por el peso invisible que los unía. El vínculo los hacía sentir el miedo del otro, la adrenalina,
el pulso acelerado que vibraba al unísono. Liria se detenía de tanto en tanto, tocando las paredes con la palma abierta. Cada vez que lo hacía, los sistemas eléctricos titilaban y una parte del pasillo quedaba sin energía. «Estás drenando el campo magnético», dijo Alejandro, observando cómo las luces se apagaban a su paso. «No lo controlo del todo», respondió ella, respirando con dificultad. «La conexión entre nosotros amplifica mi energía». Llegaron a una compuerta de acceso restringido. Alejandro colocó su mano sobre el panel de control. «Necesito tu ayuda para abrirla», dijo. «¿Cómo? Pon tu mano sobre la mía». Ella obedeció. El contacto fue instantáneo. Una oleada de calor los envolvió, la marca en sus brazos se iluminó, y el panel emitió un sonido agudo. La compuerta se abrió con un chasquido. «Funciona», susurró Alejandro. «No porque la tecnología te obedezca», dijo Liria, «sino porque ahora somos algo que la tecnología no puede entender». Entraron en una cámara de mantenimiento. Allí, el aire olía a metal caliente y ozono. Alejandro cerró la puerta tras ellos y se apoyó contra la pared, intentando recuperar el aliento. «Nos detectarán pronto», dijo, mirando el reloj en su muñeca. «Hay drones rastreando las zonas no presurizadas». «Entonces no podemos quedarnos aquí», respondió ella, mirándolo con determinación. «Debemos llegar al hangar». Alejandro negó lentamente. «El hangar está bloqueado desde el control central. Si tratamos de forzar la entrada, activarán los centinelas. Entonces debemos desactivarlos antes». «¿Dónde está el núcleo de mando?» «En el nivel superior, sector A7. Pero para llegar allí debemos atravesar el corredor principal. Estará lleno de guardias». Liria lo miró directamente a los ojos. «¿Confías en mí? Ya no sé en qué creer». «Confía en el pulso que compartimos. No en las órdenes, no en los sistemas. En nosotros». Sus palabras le calaron más profundo de lo que esperaba. A pesar del caos, de las alarmas, de todo lo que estaba en juego, la serenidad de Liria tenía un efecto tranquilizador. No parecía temer nada. Ella se acercó. «Tu cuerpo tiembla, Alejandro». «No es miedo», respondió, sin mirarla. «Lo sé. Lo siento». Sus respiraciones se sincronizaron otra vez. La marca en sus brazos volvió a brillar. La energía entre ellos era casi tangible, una corriente invisible que los envolvía. Liria levantó la mano y rozó su rostro con la punta de los dedos. «Tu piel está fría», susurró. «Mi energía puede calentarte, pero costará controlarla». «Hazlo», dijo él, sin apartar la mirada. El contacto se transformó en algo más que físico. Cuando su palma se apoyó sobre su pecho, el calor se extendió por todo su cuerpo, recorriendo cada fibra, cada nervio. No era solo una transferencia de energía, era una comunión. Él podía sentir sus pensamientos, su confusión, su necesidad de huir, pero también un sentimiento que no pertenecía al miedo. Era ternura. «Tu corazón late con fuerza», dijo Liria. «Siente como el mío lo acompaña». Alejandro cerró los ojos. Por un instante, ya no estaban en la estación. Vio fragmentos de recuerdos que no eran suyos, un océano de luz, un planeta cubierto de cristales, una niña de piel luminosa corriendo bajo un cielo violeta. Cuando abrió los ojos, sus rostros estaban a centímetros de distancia. «¿Lo que vi, era tu memoria?», preguntó él. «Sí. Ahora la compartes. Y yo comparto la tuya». Liria se estremeció. Su respiración se volvió más rápida. Demasiada energía. El vínculo está sobrecargado. Si seguimos así, podríamos fusionarnos por completo. ¿Y qué ocurriría entonces? Seríamos una sola vida. Ni humana, ni Borin. Algo nuevo. Un golpe metálico lo sobresaltó. Desde el pasillo exterior, se escuchaban pasos pesados y voces distorsionadas. «Unidad de seguridad, sección sellada. Preparar ingreso», dijo una voz a través de los altavoces. Alejandro miró a Liria con urgencia. «Tenemos que movernos ahora». Ella asintió. Se dirigieron al conducto de ventilación que cruzaba sobre la cámara. Alejandro subió primero, luego la ayudó a entrar. El espacio era estrecho, apenas iluminado. El metal frío los rodeaba. Avanzaron en silencio, escuchando los ecos de los soldados entrando en la sala que acababan de abandonar. Las voces eran claras. «Detectamos 2 firmas de energía fusionadas. Confirmado, el humano Ruiz y la espécimen Borin». «¿Fusión?», preguntó otro. «Sí. El consejo lo sospechaba».
Activar protocolo de neutralización. Alejandro apretó los dientes. Sabía lo que significaba. No los querían vivos. Siguieron arrastrándose por el conducto hasta llegar a una compuerta lateral que daba a un corredor oscuro. Liria empujó la rejilla y cayeron al suelo suavemente. El pasillo estaba vacío. Al fondo, una tenue luz azul marcaba la entrada al sector A7. Allí está el núcleo de mando, dijo él. Entonces terminemos esto. Caminaron con rapidez. El aire olía a ozono y a cables quemados. Los sistemas eléctricos parpadeaban mientras se acercaban. La presencia de Liria parecía alterar todo a su paso. Cuando llegaron al panel principal, Alejandro conectó su tarjeta de acceso. Necesito que concentres tu energía aquí, le indicó. Si sincronizamos nuestras señales, podré anular el control remoto de los centinelas. Liria colocó su mano sobre la de él. El contacto fue más fuerte que nunca. Las marcas se iluminaron hasta bañar la sala con una luz dorada. Las pantallas comenzaron a reiniciarse, los códigos de seguridad se desvanecían uno por uno. De repente, una voz resonó en los altavoces. Doctor Ruiz, aquí el comandante Valera. Sabemos lo que está haciendo. Apague el sistema ahora. Está violando las leyes de contacto interespecie. Alejandro levantó la vista hacia la cámara de seguridad, donde un ojo rojo parpadeaba. Ya es tarde, respondió con calma. Lo perderá todo, advirtió la voz. Ya lo perdí. Liria apretó su mano. Alejandro, están viniendo. Solo un segundo más. La pantalla emitió un brillo intenso. El sistema de defensa de la estación se apagó completamente. Todas las luces parpadearon y, por un instante, el silencio fue absoluto. Liria lo miró. ¿Lo lograste? No. Lo logramos los dos. De pronto, una explosión sacudió el pasillo. El humo se filtró por las rendijas del techo. Soldados armados se acercaban corriendo. Alejandro tomó a Liria de la mano. Debemos llegar al hangar. Es nuestra única salida. ¿Y si nos alcanzan? Entonces sabrán lo que es un vínculo imposible de romper. Corrieron. Las luces de alarma pintaban sus sombras sobre las paredes metálicas. El sonido de los disparos resonaba a lo lejos, y cada paso los acercaba más al límite entre el deber y la libertad. Liria giró la cabeza hacia él mientras corrían. Si morimos hoy, ¿te arrepentirás de haberme tocado? No, respondió sin dudar. Me arrepentiría de no haberlo hecho. Y en medio del caos, del fuego y del peligro, ambos comprendieron que ya no estaban huyendo por sobrevivir. Estaban corriendo hacia algo más grande que el miedo, el principio de una nueva vida compartida. El eco de las alarmas retumbaba en los corredores metálicos. Las luces rojas bañaban cada rincón con destellos de urgencia. El aire olía a ozono y a miedo. Alejandro y Liria corrían sin detenerse, sus pasos resonando al unísono mientras el sistema de seguridad anunciaba la orden final. Prioridad 1. Neutralizar objetivos enlazados. No se permite captura. Fuego autorizado. El pasillo se curvaba hacia el módulo de descenso. A lo lejos, el hangar brillaba como una promesa. Se escuchaba el zumbido de motores, los sistemas auxiliares activándose por la desconexión de la red central. Alejandro sabía que tenían minutos, tal vez segundos, antes de que los alcanzaran. Liria se detuvo de golpe y apoyó una mano en la pared. Su cuerpo temblaba. La luz de la marca en su brazo palpitaba de manera irregular. Tu energía se está agotando, dijo él, intentando sostenerla. Has usado demasiado para protegernos. No puedo detenerlo. La conexión me está drenando. Tu sistema humano no puede sostener tanto flujo. Entonces compártelo conmigo, respondió sin dudar. Ella lo miró sorprendida. Si lo hago, podrías morir. O podríamos sobrevivir los dos. Antes de que pudiera detenerlo, Alejandro tomó su rostro entre las manos. El contacto los unió en un instante. La marca de ambos ardió como fuego líquido. El aire del pasillo se distorsionó, vibrando con una energía que parecía viva. Liria cerró los ojos, dejando que su cuerpo absorbiera la fuerza que él ofrecía. Un destello de luz los envolvió. Las paredes parecieron disolverse por un instante. La energía que los rodeaba era tan intensa que el metal de las compuertas se curvó. Cuando el resplandor se apagó, Alejandro cayó de rodillas, respirando con dificultad. Liria lo sostuvo entre sus brazos, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y gratitud. Tu energía, ahora está dentro de mí. Entonces úsala bien, susurró él.
Las puertas del pasillo se abrieron de golpe. 6 soldados armados con rifles de plasma entraron apuntando directamente hacia ellos. ¡Al suelo!, gritó uno de ellos. Liria se levantó lentamente, todavía sosteniendo a Alejandro. No nos harán daño, dijo con calma. No te muevas, ordenó otro, con la voz temblorosa. El resplandor de su piel aumentó. El aire se cargó de electricidad. Los soldados vacilaron. No dispares, dijo uno, retrocediendo. La lectura energética está fuera de escala. Alejandro se puso de pie, tambaleante. Liria, no lo hagas, dijo con voz ronca. No me dejas otra opción. Ellos no entienden lo que somos. La energía alrededor de ella comenzó a girar como una tormenta silenciosa. Los rifles de plasma se deformaron en las manos de los soldados, fundiéndose. Uno de ellos cayó de rodillas. Por favor, detente, suplicó. Liria cerró los ojos. La marca en su pecho latía al mismo ritmo que el de Alejandro. Él se acercó y tomó su mano. Mírame, le dijo. No necesitas destruirlos. No somos sus enemigos. Nos cazan, respondió ella con la voz quebrada. Si no los detengo, nos matarán. Entonces huye conmigo. Pero no los mates. No así. Ella respiró hondo. Su piel volvió a su tono normal, la energía se disipó y los soldados quedaron inconscientes, pero vivos. Alejandro la abrazó con fuerza. Gracias, susurró. No lo hice por ellos, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Lo hice por ti. Siguieron avanzando hasta llegar al hangar. Las enormes compuertas estaban cerradas, custodiadas por un campo de energía azul. En el centro, un panel mostraba el mensaje de seguridad: bloqueo total. Autorización solo para comandancia. Alejandro observó los controles. Puedo forzar el sistema, pero necesito unos minutos. No los tenemos, dijo Liria, mirando hacia el pasillo. El sonido de pasos metálicos se acercaba. Un grupo mayor de soldados estaba viniendo. Alejandro empezó a trabajar frenéticamente con el panel. Sus dedos se movían rápido sobre los códigos, intentando romper la barrera de seguridad. Liria se giró hacia el corredor. Su respiración era lenta, controlada. Cerró los ojos y extendió las manos. Una esfera de energía dorada comenzó a rodearlos. El aire se volvió pesado, vibrante. Alejandro la miró un instante y comprendió que estaba usándose a sí misma como escudo. No podrás sostenerlo mucho tiempo, le dijo. Lo suficiente para que termines. El sistema lanzó una última advertencia y, finalmente, las compuertas comenzaron a abrirse. Un rugido de aire escapó del hangar mientras el campo de contención se desactivaba. Alejandro la tomó del brazo. Ya está. Vámonos. Corrieron hacia la nave auxiliar. Era pequeña, diseñada para misiones de reconocimiento, pero bastaría para escapar. Los motores se activaron al instante. El suelo tembló cuando los soldados entraron al hangar. «Deténganlos», gritó un oficial. Un disparo de plasma impactó cerca de ellos. Liria se giró y levantó una mano. Una onda de energía invisible repelió a los atacantes, lanzándolos contra las paredes sin causarles daño letal. Alejandro cerró la compuerta de la nave y se sentó frente a los controles. «Ajusta la presión», dijo ella, sentándose a su lado. «¿Sabes pilotar esto?» «No, pero puedo sentir cómo se mueve». Los motores rugieron. La nave se elevó lentamente. Las alarmas del hangar sonaban con furia. El comandante Valera apareció en la plataforma superior, gritando órdenes que se perdieron en el estruendo. «Nos dispararán antes de salir», advirtió Alejandro. «Déjame intentarlo». Liria colocó sus manos sobre el tablero. La marca en su piel brilló con fuerza. Los sistemas respondieron, acelerando más allá de lo que cualquier protocolo humano permitía. «Estás fusionándote con la nave», dijo él, asombrado. «La nave nos obedece porque siente tu pulso y el mío. No somos pasajeros, somos parte de ella». El hangar se abrió completamente. Un torrente de luz estelar los envolvió. Detrás de ellos, las torretas de defensa dispararon, pero los proyectiles se desintegraron al tocar el campo que rodeaba la nave. Salieron al espacio. El silencio del vacío los recibió con un resplandor inmenso. La estación Erebus 4 quedó atrás, empequeñeciéndose en la distancia. Alejandro respiró con fuerza, mirando el vacío ante ellos. «Lo logramos». Liria lo miró en silencio. «No aún. El Consejo no nos dejará libres. Somos una amenaza».
Entonces seguiremos huyendo. Hasta que no tengan donde buscarnos. Ella sonrió, cansada, apoyando su cabeza en su hombro. No entiendo a los humanos, susurró. Son frágiles, impulsivos, pero cuando aman, se vuelven más poderosos que cualquier especie del universo. Tal vez porque el amor es lo único que no podemos medir ni controlar. El silencio los envolvió. Las estrellas brillaban como testigos mudos de lo imposible. En sus brazos, Liria cerró los ojos. Su respiración se estabilizó. La marca en sus cuerpos latía en perfecta armonía, pulsando como un corazón compartido que ahora viajaba libre por el cosmos. Por primera vez, Alejandro no pensó en la ciencia, ni en la ley, ni en el futuro. Solo en el calor de ella a su lado, y en la certeza de que, sin importar lo que los esperara más allá, ya no estaba solo. La nave se perdió entre las estrellas, llevándose con ella a dos seres enlazados por un destino que había desafiado toda lógica conocida. El amor, en silencio, había escapado del laboratorio. El silencio del espacio era tan absoluto que podía sentirse como un peso. La nave se deslizaba entre las sombras estelares, envuelta en una capa de energía tenue que parpadeaba al ritmo de sus corazones enlazados. Afuera, el cosmos era un océano negro atravesado por hilos de luz azul. Alejandro había ajustado los controles para mantener un rumbo aleatorio, pero sabía que no podrían esconderse para siempre. Las fuerzas del Consejo Galáctico rastrearían cada señal, cada fluctuación energética. La fusión entre un humano y un Aborín era imposible de ocultar por mucho tiempo. Liria descansaba sobre el asiento lateral, su respiración lenta, su piel bañada por el resplandor suave de las estrellas. Alejandro la observaba de reojo, sin poder apartar la mirada. Aún dormida, su cuerpo emanaba una luz viva, como si el universo mismo respirara a través de ella. El monitor emitió un pitido. Alejandro se sobresaltó. «Tenemos una señal», murmuró, revisando el tablero. Una nave se acerca desde el cuadrante posterior. Liria abrió los ojos lentamente. Ya nos encontraron. No puede ser. El transpondedor está desactivado. No necesitan buscarte. Pueden sentirte. Somos una fuente de energía viva. Alejandro maldijo en voz baja. Ajustó la velocidad y desvió la nave hacia una nebulosa cercana. Las nubes de gas denso podían ocultarlos de los sensores por un tiempo. «Sujétate», dijo. El pequeño transporte se sacudió mientras entraban en el manto púrpura de la nebulosa. Rayos eléctricos cruzaban el exterior del casco, iluminando el interior con destellos violetas. Liria colocó su mano sobre la consola. «Puedo ayudar a estabilizarla». «No, necesitas conservar tu energía. La tuya ahora es la mía, y la mía también te pertenece. No hay límites entre nosotros». Su voz era suave, pero contenía una fuerza imposible de ignorar. Cuando apoyó la palma sobre el metal, la nave respondió. Las turbulencias disminuyeron, la vibración del casco se apaciguó y el sonido de los motores se transformó en un pulso regular, acompasado. Alejandro la miró. «Lo estás controlando con tu mente». «Con el vínculo», respondió ella, mirándolo a los ojos. «La nave es una extensión de lo que sentimos. Si uno duda, se detiene. Si uno cree, avanza». Él respiró profundamente, intentando calmar la mezcla de miedo y admiración que lo recorría. La marca en su brazo volvió a brillar, como si respondiera a las palabras de ella. «Entonces no dudemos», dijo. Durante un largo rato, solo se escuchó el murmullo de los motores. La nebulosa los envolvía como una cúpula de colores cambiantes. Liria se levantó y se acercó a la escotilla frontal. Su figura recortada contra el paisaje cósmico parecía parte de las estrellas. «Mi planeta está más allá de este sector», dijo. «Pero llegar hasta él no será fácil. Si el Consejo detecta nuestra entrada en su territorio, enviarán cazadores. Entonces iremos donde no puedan seguirnos», respondió Alejandro. «¿Y dónde sería eso?» «A un lugar donde solo tú puedas guiarnos». Ella lo miró en silencio, como si buscara en su interior una respuesta. «Hay un mundo oculto, un santuario perdido donde los Borin iban a sanar sus almas. Nadie lo ha visto en siglos. ¿Crees que podremos encontrarlo?» «No lo creo. Lo siento». De repente, una vibración recorrió la nave. El panel de control se iluminó con una alarma roja. «Campo gravitacional alterado», informó Alejandro. «Algo enorme se aproxima». La nebulosa se abrió ante ellos, revelando una sombra gigantesca. Una nave de guerra del Consejo emergía lentamente, sus luces azules encendiéndose una por una como ojos que despertaban.
Nos han alcanzado, dijo Liria, con voz serena. No podemos enfrentarnos a eso. No tenemos armas. No las necesitamos. Ella se acercó a él y tomó sus manos. Su mirada era intensa, profunda. Escúchame, Alejandro. El vínculo entre nosotros no solo une nuestras vidas. Puede manipular la materia si lo deseamos al unísono. ¿Manipular la materia? Sí. Pero solo si confiamos completamente. Debes soltar el miedo. Él la miró con escepticismo. Si fallamos, nos destruirá. Si no lo intentamos, moriremos de todos modos. Las luces del panel se volvieron blancas. La nave enemiga cargaba su cañón principal. El interior del transporte tembló. Alejandro cerró los ojos. Sintió el calor de las manos de Liria, el pulso compartido, el aire vibrando entre ellos. Ella habló en voz baja. Piensa en mí, no en el miedo. Siente lo que sientes cuando me miras. Él obedeció. Su mente se llenó del recuerdo de su primer toque, del brillo de su piel, del sonido de su respiración junto a la suya. La energía fluyó como una corriente viva. Una luz dorada emergió del centro de sus cuerpos y se extendió por toda la nave. Afuera, el espacio se dobló. La onda del cañón enemigo impactó contra un muro invisible y se desvió. La gigantesca nave del Consejo se agitó, perdiendo el rumbo. El transporte se impulsó hacia adelante, atravesando un corredor de luz. El hipersalto se activó sin que Alejandro tocara los controles. Era como si la nave los comprendiera, como si respondiera al latido de su unión. Cuando el resplandor cesó, se encontraron en un rincón silencioso del universo. Un planeta azul verdoso flotaba frente a ellos, rodeado de anillos luminosos. ¿Qué es este lugar?, preguntó Alejandro, maravillado. Liria sonrió, con lágrimas en los ojos. El santuario de Litra. Pensé que era solo una leyenda. La nave descendió lentamente a través de las nubes. A medida que se acercaban, el paisaje se reveló, valles cubiertos de cristales, ríos que brillaban con luz propia, y una atmósfera que vibraba como si el aire respirara. Aterrizaron junto a un lago de color esmeralda. Cuando salieron, el aire era tibio y suave, casi musical. Liria se arrodilló y tocó el suelo. Su piel brilló más que nunca. Mi energía se equilibra aquí. Este planeta reconoce el vínculo. Es sagrado. Alejandro se acercó y la ayudó a ponerse de pie. Entonces aquí podremos estar a salvo. Ella negó con la cabeza. El consejo nos seguirá. Pero aquí, si luchamos, no seremos dos. Seremos uno. Lo miró fijamente. ¿Estás dispuesto a convertirte en lo que nunca existió antes? Ya lo soy, Liria, respondió, con una sonrisa cansada. Desde el momento en que te toqué, dejé de ser solo humano. Ella se acercó lentamente, hasta que sus frentes se tocaron. Entonces, pase lo que pase, no me sueltes. Nunca lo haré. El cielo del planeta comenzó a iluminarse con destellos plateados. En la distancia, una sombra se movía entre las nubes. La persecución no había terminado. Pero por primera vez, Alejandro no sintió miedo. Sentía el pulso de Liria latiendo dentro de él, poderoso, constante, indestructible. El amor que los unía se había vuelto algo más grande que su origen, más fuerte que cualquier ley. Y cuando el primer trueno resonó sobre los anillos del planeta, comprendió que el verdadero combate estaba a punto de comenzar. El cielo del santuario de Litra se había vuelto un torbellino de luces. Desde la superficie del planeta, Alejandro y Liria observaban cómo una flota del Consejo descendía lentamente a través de las nubes. Sus motores lanzaban reflejos plateados que iluminaban los lagos cristalinos, y el rugido lejano de los propulsores vibraba en el aire como un presagio de destrucción. El viento soplaba con un tono cálido, distinto a todo lo que Alejandro había sentido antes. El aire de aquel mundo parecía vivo, lleno de energía, como si cada partícula respirara junto a ellos. Liria levantó el rostro hacia el firmamento y cerró los ojos. Sus labios se movieron en un susurro que el viento pareció repetir. Este planeta nos escucha, dijo. Siente lo que sentimos. Si permanecemos unidos, responderá a nuestra llamada. Alejandro la observó. La luz del amanecer se reflejaba en su piel, y por un instante, ella no parecía una alienígena ni una criatura de otra especie. Parecía parte de la vida misma, una extensión del universo que lo había escogido a él, un simple humano, para compartir su destino. Entonces que nos escuche, dijo él con voz firme. Porque no pienso perderte. Las primeras naves del Consejo atravesaron las nubes.
Disparos de energía azul cayeron sobre el valle, levantando columnas de polvo brillante. La tierra tembló bajo sus pies, pero el planeta no se quebró. En cambio, los cristales que cubrían el suelo comenzaron a resonar con un zumbido grave, profundo, que parecía provenir del corazón del mundo. Liria tomó la mano de Alejandro. La marca en sus brazos se encendió de nuevo, más fuerte que nunca. El brillo se expandió por sus cuerpos, fusionando su luz hasta que no hubo límites entre uno y otro. El suelo se iluminó bajo sus pies. Los cristales comenzaron a crecer, a erguirse como columnas protectoras, envolviéndolos en un círculo de energía. El planeta responde a ti, dijo él, impresionado. A nosotros, corrigió ella. A lo que somos juntos. Las naves del Consejo rodearon el valle. Desde los altavoces, una voz resonó con autoridad. Liria del linaje Borin, Alejandro Ruiz, por orden del Consejo Galáctico quedan acusados de fusión prohibida y alteración genética. Entréguense ahora y su final será rápido. Alejandro apretó la mano de Liria. No lo haremos, susurró. Ellos no entienden, dijo ella, mirando hacia el cielo. Temen lo que no pueden controlar. El aire vibró. Una descarga de plasma descendió desde la nave insignia, impactando contra el campo de cristales que los rodeaba. El rayo se dispersó en miles de fragmentos de luz que se elevaron hacia el cielo como estrellas fugaces. Liria levantó los brazos. El resplandor de su cuerpo se volvió dorado, y Alejandro sintió como la energía de ambos se fundía completamente. De pronto, el mundo desapareció. No había más cielo, ni tierra, ni ruido. Solo un espacio infinito de luz blanca y calma. Allí, entre destellos de recuerdos y emociones, escuchó su voz dentro de su mente. Estamos entre los planos, Alejandro. Este es el alma del planeta. Nos ha aceptado. ¿Qué significa? Que ahora podemos mostrarles lo que somos realmente. Cuando abrió los ojos, el valle había cambiado. Las naves del Consejo ya no estaban atacando. Flotaban inmóviles, rodeadas por un halo de energía dorada. Una figura etérea se materializó frente a ellos, formada por millones de fragmentos de luz. Era el reflejo del planeta, su conciencia. Su voz resonó en el aire como una sinfonía. Dos almas de mundos distintos, unidas por voluntad y amor. La fusión que el Consejo teme no destruye. Crea. Lo que ustedes son es equilibrio. La voz se volvió hacia el cielo. Las naves comenzaron a retroceder lentamente, impotentes ante aquella fuerza que no podían comprender. El planeta habló una vez más. Vivan. Construyan. Porque lo que hoy nace en ustedes, el universo lo recordará como el principio de una nueva armonía. La luz descendió sobre Alejandro y Liria. Durante un instante, todo fue silencio. Luego, la energía se disipó como un amanecer suave. Las naves del Consejo se alejaron una por una, desapareciendo entre las nubes. La guerra había terminado antes de comenzar. Alejandro miró a Liria. Ella lo observaba con lágrimas en los ojos, y por primera vez, su luz no provenía de su cuerpo, sino de su sonrisa. El planeta nos ha dado su bendición, dijo ella. Somos libres. Él la abrazó con fuerza, sintiendo su calor, su respiración, su latido, todo mezclado con el suyo. Nunca pensé que viviría para ver algo así. Nunca pensé que amaría a alguien de un mundo que no fuera el mío. El viento sopló con calma. El cielo se despejó, revelando 3 soles en el horizonte. Los cristales del valle reflejaban sus luces creando un arco iris de energía pura. Liria apoyó su cabeza en su pecho. ¿Qué haremos ahora? Lo que hacen los que sobreviven, respondió él, acariciando su cabello. Vivir. Construyeron su refugio junto al lago de Esmeralda, donde el agua reflejaba sus cuerpos enlazados en un resplandor dorado. Los días pasaban lentamente, y con cada amanecer, el vínculo entre ellos se hacía más profundo. Liria enseñó a Alejandro a comunicarse con el planeta, a sentir el pulso de la vida a través del suelo, a escuchar la voz de los vientos. Él, a su vez, le mostró la ternura humana, las risas, los gestos sencillos, el placer de compartir un silencio sin miedo. Y así, el tiempo se volvió un aliado. Nadie volvió a perseguirlos. La historia de su unión se extendió por el cosmos, no como un delito, sino como una leyenda. Los registros del Consejo hablaban de un vínculo imposible que había detenido una guerra sin una sola bala. Una noche, mientras observaban las 3 lunas reflejadas sobre el lago, Liria tomó su mano y la colocó sobre su vientre. El planeta nos bendijo más de lo que imaginé, susurró con una sonrisa. Alejandro la miró sin entender al principio,
pero cuando sintió el pequeño pulso de vida latiendo dentro de ella, su corazón se detuvo un instante. ¿Un hijo? Una nueva especie, dijo ella, emocionada. Mitad humana, mitad Borin. La prueba viviente de que el amor puede unir aquello que el universo separa. Él la abrazó, riendo, llorando, sin poder contener la emoción. Entonces el futuro ya está aquí, murmuró. Las estrellas se reflejaban sobre el agua, brillando con la misma intensidad que la marca que ambos compartían en la piel. El viento del planeta los envolvió suavemente, como si la vida misma los acunara. Y así, bajo un cielo de 3 soles y lunas gemelas, Alejandro y Liria encontraron lo que ningún ser, humano o alienígena, había hallado jamás, un hogar donde el amor era la única ley. Su historia no terminó con una fuga ni con una guerra. Terminó con un amanecer. Uno donde el universo aprendió que a veces, para salvarse, solo necesita que 2 corazones latan como uno solo.